Ya. Voy a... ¿Ya pueden ver? Primero vamos a hablar de tuberculosis. Después de asma. ¿Pueden ver? Sí, licenciada, se ve. Ya. Yo no podía haber dicho que me llamen porque ¿en qué tiempo voy a decirles sus notas? Desde las 11 hasta las 3 de la tarde a las 62 personas les voy a decir sus notas. No, licenciado, solo las que no les dijo y eran los que tenían por abajo de 5, eso dijo. No. Han Dice, entendido. solo le dijo a un compañero que le llame. Claro, solamente le he dicho a Juan Carlos Escarza. Han escuchado mal. Tienen que escuchar bien. Bien. La tuberculosis. Esta patología es infectocontagiosa y del sistema respiratorio, y esta es la más importante, una de las más importantes, ¿no? Y a ver cuántos se sacaron en tuberculosis. No le han dado la importancia que tiene. Todas son importantes. Bueno, tuberculosis, una de las plagas, dice, más antiguas de la humanidad, porque ya les he dicho, no habían encontrado cavernas en los pulmones de las momias 5.000 años antes de Cristo. Entonces, es muy antigua. Entonces, se supone que esta bacteria es tan antigua como la humanidad. Esta bacteria que produce la tuberculosis. Y la tuberculosis era uno de los principales motivos de muerte en Bolivia y en países del tercer mundo, y todavía ahora sigue, ¿no? Entonces, es producida por el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch. ¿Cuál es la característica de este Mycobacterium? Es que es ácido alcohol resistente, también se lo llama BAAR, bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué le dicen ácido alcohol resistente? Porque cuando lo estudian, le ponen en el frotis, para ver al microscopio, le pasan alcohol y no muere. Y le pasan ácido y no muere. Entonces, por eso se llama ácido alcohol resistente, ¿no? Poseen estos gérmenes, casi de forma exclusiva, resistencia a ser decolorados. No se decoloran con el alcohol, no se decoloran con el ácido, ¿ya? Durante el proceso de tinción en la bacteriología. Entonces, por eso se llama ácido alcohol resistente. Son curvos, redondeados, no tienen esporas y son inmóviles. Una especial conformación de su pared que posee extraordinaria importancia. No son esporulados y son inmóviles. Entonces, la tuberculosis antes también se llamaba tisis. Le decían tisis antes, en la antigüedad. La persona que tenía tuberculosis le decían tísico. Es infectocontagiosa. Infecto significa producida por una bacteria, producida por un germen patógeno, que se contagia de persona a persona. Crónica. ¿Por qué? Porque es de larga duración. Porque su tratamiento es largo. ¿Ya? Y principalmente afecta al aparato respiratorio. Da también en otras partes.
Hay tuberculosis en los huesos, hay tuberculosis en el riñón, pero no hablamos ahora de esas tuberculosis, hablamos del aparato respiratorio. Hay pruebas de que desde el antiguo Egipto, ¿no? Decían tisis antes, y en 1868, siglo XVII, pone en evidencia el carácter infeccioso de la enfermedad, ¿no? Analiza y dice, es producida por algo que pasa de persona a persona. Y en 1882, Koch demuestra y lo descubre al bacilo de Koch. Por eso se llama también bacilo de Koch. De alta mortalidad. Antes era de alta mortalidad, cuando no había tratamiento. Hizo estragos en la humanidad, dice, ¿no? La gente moría antes. Todavía cuando yo era pequeña, la gente moría mucho con tuberculosis. Y desde 1947 se usa el primer antibiótico descubierto, la streptomicina. Y la streptomicina es de presentación y de aplicación intramuscular. En 1952, el primer fármaco antituberculoso más eficaz, que es la isoniazida. Y el 1970, el anterior siglo, se descubre la rifampicina. Entonces ya ahí ya tenían 3 antibióticos para usar contra la tuberculosis. Antes las personas se infectaban, avanzaba la patología y morían. Desde 1947 ya se empieza el tratamiento y hay más expectativa de vida. A partir de los años 90, ¿no? Existían 30 millones de tuberculosis y se enferman 9 millones por año. Mueren 3 millones por año, ubiquen la cantidad, ¿no? La COVID, ahorita no tengo el dato, no está ni a nivel mundial, creo que está alcanzando ya los 3 millones. Pero en 1990 hay un repunte, porque se supone que con el descubrimiento de los antibióticos la mortalidad baja, porque ya se hacía tratamiento. Entonces, desde 1990 la mortalidad sube, ¿no? ¿Por qué? Por la aparición, ya les dije, del VIH. Si la persona no tiene defensas y si su sistema inmunológico está atacado, todas las otras infectocontagiosas aprovechan, son oportunistas. Entonces, la incidencia de la tuberculosis aumenta. Y también aumenta, ¿por qué? Porque se van haciendo resistencias a los fármacos que se estaban utilizando. Ya no eran muy efectivos. Y a partir del año 2000 hay una alerta en la OMS, ¿no? Y la tendencia, como ya saben que es una patología oportunista por el VIH, ¿no? Ya se estabiliza. Y las acciones sanitarias antituberculosas, porque hay un programa mundial contra la tuberculosis. Es mundial. Todos usan los mismos antibióticos y un programa que es financiado por la OMS. O sea, todos nuestros pacientes que tienen tuberculosis en Bolivia están bajo el programa antituberculoso. Programa de la OMS que nos da medicamentos gratuito, en forma gratuita. Por eso el tratamiento es gratuito, ¿no? Se surge con agravantes de pobreza, SIDA y cárceles. Y eso vamos a analizar como factores de riesgo.
¿no? Entonces, esas son estadísticas del Uruguay. El Mycobacterium pertenece al género Mycobacterium, que son ácido alcohol resistentes, ¿no? Patógeno primario para el humano y otras especies. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Se transmite de persona a persona por inhalación, por respirar lo que el paciente está eliminando mediante la tos, mediante las gotas de Flutge. Uno de los síntomas de la tuberculosis es la tos. Entonces, el paciente tose y elimina los bacilos de Koch, y hay otra persona que por inhalación ingresa, ¿no? El reservorio es el hombre que contagia, ¿no? Y se produce la infección tuberculosa. Esto es lo que sucede. El sujeto enfermo elimina bacilos por la tos. El contacto, la persona que está cerca inhala los bacilos y los bacilos ingresan a vías respiratorias y se colocan en los alveolos. Ahí ocurre que los macrófagos, o sea, los leucocitos que están esperando en los alveolos, atacan a los bacilos y se produce la primoinfección, con lesiones mínimas o sin lesiones en el encuentro entre los macrófagos y los bacilos, ¿no? Generalmente los macrófagos los encierran a los bacilos, ¿no? Y ocurre que en un paciente que tiene buenas defensas, ¿no? Ingresa el bacilo, los macrófagos lo encierran, lo encapsulan y se inhabilita. Y el paciente ha tenido contacto con el bacilo, pero como tiene el paciente buenas defensas, con defensas, está encapsulado y no progresa la tuberculosis, ¿no? Y el paciente sin defensas ingresa al bacilo, no tiene buen sistema de defensa y se inicia la tuberculosis primaria o evolutiva. Entonces la enfermedad empieza a pasar de infección del contacto, porque les aseguro que todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida o vamos a tener contacto con el bacilo, porque el bacilo vive con nosotros, ¿no? Y vamos a tener, especialmente porque somos personas de salud, que trabajamos en salud. Todos tenemos contacto. Depende de qué tipo de sistema inmunológico tenemos para que la enfermedad progrese. Y entonces ahí vamos a ver más adelante los factores de riesgo. Mucho más porque trabajamos con pacientes, ¿no? El personal de salud es un personal de riesgo, de alto riesgo para contaminarse. Factores de riesgo, edad, factores genéticos, edad. La tuberculosis es una de las patologías que tiene vacuna. ¿Cuándo se recibe la vacuna contra la tuberculosis? Al momento que nace, licenciada, es la primera vacuna que recibe. Se coloca al niño recién nacido hasta los 28 días, al neonato, ¿no? Entonces, tenemos la defensa. Somos vacunados contra la BCG, contra la tuberculosis por la vacuna de la BCG, ¿no? Entonces, la edad puede ser que de recién nacido hasta que tiene la tercera edad,
O sea, no tiene edad la tuberculosis, puede dar a cualquier edad. Factores genéticos pueden influir que haya alguna cosa en los pulmones y que haya menos defensa. Complicación de la silicosis. Esta es una patología que se da por inhalación de minerales en las minas. Se dañan los pulmones. La diabetes o enfermedades malignas, esos son factores, ¿no?, de riesgo para que pueda dar. Y el uso de corticoides o inmunosupresores. ¿Quiénes usan esto? Corticoides o inmunosupresores. Inmunosupresores, ¿qué creen que es? Reducen la respuesta del sistema inmune, licenciada. Reducen la respuesta del sistema inmunológico. Algunas patologías son tratadas así, con inmunosupresores. El cáncer, el tratamiento de quimioterapia para el cáncer provoca inmunosupresión. El tratamiento con corticoides provoca inmunosupresión, ¿no? En algunas patologías, los médicos, la ciencia necesita que el sistema inmunológico esté deprimido. Entonces dan esos inmunosupresores. Entonces eso se constituye en un factor de riesgo para que la infección por bacilo de Koch pase a ser enfermedad, ¿no? Otro factor de riesgo, el embarazo. También en el embarazo, porque la mujer está pasando etapa de embarazo y de puerperio. Puerperio quiere decir después del embarazo, ¿no? 45 días después del embarazo, está con su sistema inmunológico debilitado. Podría ser un factor de riesgo. Pacientes con positivos del VIH y SIDA. Drogadicción. Miren cómo va aumentando de tamaño la letra. Malnutrición, factor de riesgo importante. Miren cómo va. Ser médico o enfermera o enfermero, factor de riesgo importante por el contacto directo que tenemos con estos pacientes. Ser preso, dice, ¿no? En las cárceles hay hacinamiento. En las cárceles hay mucha población. Viven en habitaciones o en sitios donde no hay buena ventilación y son muchos. Por eso el bacilo puede pasar rápidamente de persona a persona. Factor de riesgo. Estos factores de riesgo son muy importantes. ¿Ya? Miren cómo va poniéndose las cosas con rojo cuando son más importantes. Los que están con rojo son los factores de riesgo más importantes que los demás. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis? Primero va a ser por clínica, ¿no? Inspección del paciente, auscultación, historia clínica. Primero el médico va a averiguar dónde vive, cómo vive, qué hace el paciente, con quiénes vive, cuáles son los signos, qué está sintiendo, va a auscultar el pulmón. Entonces ya va a tener una sospecha clínica y va a indicar inmediatamente radiología, rayos X. El examen complementario más simple puede decirle al médico que el paciente está infectado, está cursando con tuberculosis.
¿Y qué se va a hacer? Una confirmación bacteriológica. Va a pedir 3 muestras, ahora me han dicho que son 2, de expectoración. Nosotros nos vamos a quedar con 3 muestras de expectoración. ¿Ustedes ya han llevado en salud pública tuberculosis? Aún no, licenciado. ¿Todavía no han llegado? Van a llegar a eso, ¿ya? Entonces, expectoración. ¿Qué se llama este estudio que se hace de la expectoración del esputo? Se llama baciloscopía. Buscando al bacilo. Tinción en campos, ¿no? En laboratorio para buscar al bacilo. Examen directo, ¿no? De expectoración, y si no se tendría un diagnóstico certero, piden cultivo. ¿Ya? Además, ahora hay otros estudios más modernos que piden para encontrar al bacilo. Un tratamiento efectivo que es asociado quiere decir que no puedes recibir un solo medicamento. Tiene que recibir 4 medicamentos en uno. 4 antibióticos debe recibir el paciente. Cada uno de esos antibióticos tiene una especificidad, un trabajo que hace. ¿Ya? Hay algunos que esterilizan a la cepa del bacilo. Hay otros que lo matan directamente, bactericidas, esterilizantes, ¿no? Que lo estatizan, que lo detienen. Entonces, cada uno de esos medicamentos tiene su manera de actuar. Por eso es que no puede ser usado individualmente. Tiene que ser usado los 4 en uno. ¿Ya? Dice, se dispone de pocos fármacos y se puede desarrollar resistencia. ¿Cómo debe ser el tratamiento? El éxito se basa en realizar un tratamiento con fármacos antituberculosos efectivos. ¿Cómo tiene que ser el tratamiento? Combinado, continuado y supervisado. Combinado es con los 4, ¿no? Continuado, que no tiene que parar el tratamiento. El tratamiento dura un tiempo y debe ser seguido con rigurosidad. Por eso es combinado, continuado y supervisado. Pregunta de examen. ¿Supervisado por qué? Supervisado estrictamente por ¿quiénes? Por el personal de salud. Este tratamiento no es como los otros antibióticos o de patologías, ¿no? Que para una sinusitis, unas dos semanas de antibiótico, para la que es crónica, un mes de tratamiento y listo. ¿No? No, esto es largo. Dura 6 meses. Cuando el paciente está debutando con tuberculosis, el tratamiento dura 6 meses. Entonces, por eso debe ser supervisado estrictamente. No tiene que dejar de tomar, porque ¿cómo es la acción de los medicamentos de los antibióticos? Es que ingresan al cuerpo y tienen una curva ascendente, ¿no? Una línea ascendente de acción. Y tiene su tiempo de acción, su meseta, y después baja, ¿no? Cuando está bajando, debes recibir
la otra dosis para que otra vez suba y se mantenga la acción. Así actúan los antibióticos. Si no recibe la otra dosis, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, piensen. La bacteria se hace resistente al medicamento, licenciada. Sí, pero la acción del medicamento va a bajar a tal punto, ¿no? Que va a ir perdiendo esa efectividad. Después de otro día va a tomar otra vez y ya no va a subir la curva de acción como debería ser. Pero además, como no está siendo tomado con regularidad, los patógenos, las bacterias, empiezan a conocer la acción del antibiótico y empiezan a desarrollar resistencia. Ya lo conocen, ya saben cómo defenderse de ese antibiótico. Incluso pueden mutar. Entonces tiene que ser supervisado estrictamente en el cumplimiento de horario y de toma. ¿Y quién supervisa eso? Enfermería, El licenciada. personal de salud, licenciada. Ya, enfermería. Enfermería es la que lleva el programa de tuberculosis. El médico, hay también médicos, hay nutricionistas, hay todo, ¿no? Pero más que todo es la enfermera responsable. Los básicos y de primera línea, isoniazida y rifampicina. La isoniazida es básica para el tratamiento. Es la más efectiva. La isoniazida y la rifampicina. Y complementarios serían la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Pero tiene que recibir solamente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en un paciente que debuta con tuberculosis. La streptomicina es el antibiótico, el primer antibiótico contra la tuberculosis que se coloca intramuscular y que solo se usa cuando el paciente incumple el tratamiento y entra a otro esquema. En el primer esquema no se usa la streptomicina. Ahora, en mis tiempos, como solamente había la streptomicina y la isoniazida, no se usaba así. Hacíamos el tratamiento de 1 año con streptomicina. Era diferente. Están cambiando. El tratamiento contra la tuberculosis ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, ahora se ha establecido que para paciente que debuta por primera vez, inicia el primer esquema y recibe 4 antibióticos vía oral. Si es que incumple o se reinfecta, ¿no? Empezamos el segundo esquema con streptomicina más, además de estos, ¿no? Se añade streptomicina. Y hay otras de segunda línea que son canamicina, la capreomicina, la amicacina. Estas ya se usan, son antibióticos muy potentes igual, que se usan en pacientes que hacen resistencia a estos, que presentan resistencia. Generalmente estos pacientes se internan. Los que hacen resistencia tienen que estar internados. Porque estos pacientes que estamos hablando de tuberculosis tienen tratamiento ambulatorio. Ustedes no van a ver internados con tuberculosis en la práctica, a no ser que estén complicados. ¿Entienden? Solo se internan los pacientes complicados. ¿Qué quiere decir? Que han hecho resistencia a los antibióticos o además tienen otras enfermedades de base, ¿no? Y están en malas condiciones. Solo se internan esos para recibir los medicamentos de segunda generación, de segunda línea. Esos pacientes van a verlos
en el tórax. Eso sí se interna. Mientras tanto, todo el tratamiento es ambulatorio. ¿Ya? Ujú. Faltan 6 minutos. Son las 11:34. A las 12 menos cuarto les voy a mostrar otra presentación para complementar la tuberculosis, ¿ya? Ya, licenciada. Está bien, licenciada. Licenciada. Está bien, licenciado.